¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos recomenzando, inaugurando temporada 2026 de Que Vuelvan las Ideas por esta casa, la nuestra, AM530. Recién llegados de algún descanso sobre el que vamos a reflexionar ahora un poquito, el rol del descanso en estos tiempos. Pero muy contentos de poder reencontrarnos cada tarde y compartir, como siempre decimos, cada cosa que nos pasa, que nos hace reír, que nos enoja, que nos motiva, que nos desafía. Bueno, acá estamos para eso, para seguir compartiendo en este vínculo que hemos armado durante tantos años en Que Vuelvan y con todos ustedes, que además en momentos de, insisto, de estar un poquito distantes y nos cruzamos en otros ámbitos más distendidos, nos damos cuenta que Vuelvan se metió fuerte en una parte muy importante de la audiencia y eso lo valoramos un montón y nos obliga siempre a ser un poquito mejores, a estar a la altura. Así que con todo eso, acá estamos, de vuelta, iremos contando en este primer programa que siempre tiene una cosita de, no sé si de nervios, ¿no? Pero sí de un reencuentro de expectativas, y me parece muy sano y muy importante que lo tengamos. El día que esa chispa no esté, mejor nos dedicamos a otro asunto. Muy, pero muy buenas tardes a la banda querida de Que Vuelvan las Ideas. ¿Qué haces, Luispa? ¿Qué haces, Pablo querido? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, se te extrañó, quiero decirte, ¿eh? Bueno, a vos también. Bueno, muchas gracias, no tenías por qué. Pablo y compañeros, por supuesto, a todo el equipo. Hola, Néstor, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué haces? Muy bien. Los veo todos relajados, con cierto tostadito en la piel, me parece muy bien, contento de volver a verlos. Bueno, igual. Hola, Marian. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya está, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya cumplimos la cuota de Hamiltoniada. Ya está. De entrada. Agitaste mucho la soda, ¿qué pasó? Sí, totalmente. Así arranqué. Arranqué la temporada explotando en soda todo el estudio. Es un augurio del champán de Colapinto. Pero además yo decía, ¿cómo este pibe se puede concentrar cuando habla mientras yo estoy haciendo todas las boludeces acá? Es un desafío. Me puse, en ese momento, mi otra parte del cerebro, o mi otro yo, iba pensando, por ejemplo, bueno, pasa como en la vida, que está la radio, y mientras está la radio algo se te cae, o estás apurado para llegar a cierta cosa, o alguien no está haciendo lo que tiene que hacer y vos seguís para adelante y la radio está, bueno, más sosteniendo esa bandera. Bueno, yo no los extrañé a ninguno, quiero decirlo claramente, sin dudas. No, quería decir que de hecho esto de que ahora se nos vea, además de que se nos escucha, no es una novedad, bueno, rompe con alguna de estas cosas de la radio, ¿no? Antes Mariano podía volcar la soda sin que nadie en principio tuvieran por qué enterarse. Pero ahora no se enteraron, porque sí, se enteraron todos. Pero sí, porque solo, lo dijiste. Pero estaba solo vos con... Sí, bueno, pero es un ejemplo, podría haberse visto también. Eso es cierto. Bueno, quiero ante todo saludar a toda la banda. Está Chale Escalante en la puesta en el aire, está el querido Alaimún en la producción, está Vicente Castro en la operación de video, toda la familia de Que Vuelvan. Gaby Radiche, que está de vacaciones, volverá a mediados de febrero. No es que la echamos, sino que está solo de vacaciones. Claro, y el querido Nicolás Cava en la coordinación. Y quiero agradecer ante todo, ya comenzamos formalmente el programa, porque hay agenda muy, muy importante. Algo vamos a reflexionar sobre la agenda de todos los días y esa perspectiva que te da tomarte cierta distancia de esa conversación que a veces se pone medio tóxica, ¿no? Esa conversación cotidiana sobre todas las cosas que van ocurriendo. Pero quiero agradecerle a Camilo García, a Miguel Facenta, al querido Julián Saúd, que bancaron el horario y cuidaron este ratito de la 530, donde usualmente está Que Vuelvan las Ideas. Así que gracias, compañeros, por haber estado ahí. Charlé con Camilo el viernes y le decía que los conozco a los tres. Quizá el que menos conozco de menos cosas compartidas con Julián, pero con el Tano Facenta, en la época de Radio Madre, compartíamos muchas cosas, al aire, fuera del aire. Gran compañero, gran tipo, y sosteniendo los valores de esta casa. Y por supuesto Camilo García, ni que hablar, digamos, ¿no? Todo un profesional, y sabemos dónde está, por qué veredas va caminando la vida. Así que nos puso muy, pero muy contentos que estuviera así de custodiado el espacio. No sé, me gustaría que tengamos una conversación que es profundamente política y que tiene que ver con nuestros tiempos, con las cosas que hablamos, con las cosas que hacemos acá en este espacio también.
Vamos despacio. Dale. Vamos despacio. Dale, por lo favor. decimos siempre. Yo desde que tengo recuerdo de Luis Paz, ya son 17 años. Y creo que son 17, es la famosa discusión, 17, 16. En cualquier caso es un montón. Qué ¿no? tremendo. Es un montón. 17 barra Es una 17 vida, años. Mariano, vos me mirás así, pero es mucho tiempo. ¿Cómo, Nico? 17 años. ¿Cómo, Nico? Sí. Aimú dice 17. Aimú dice, Para mí bueno. son 16, pero vamos a ponerle... 17 años ustedes que hacen este 17 programa. años compartiendo con Luis Paz algo que se llama... Y con Que Ale, vuelvan ¿no? las ideas. Con Ale Aimú Con también. Ale Aimú también, es cierto. Ale Después Aimú también. otros compañeros fueron cambiando. Y tengo la sensación de que siempre decimos o blanqueamos cuando volvemos de un periodo de descanso. En un momento había guardia permanente de que vuelvan, ¿no? Claro. Pero después entendimos que era necesario parar. Y que esa perspectiva que te da es para compartir, Hamilton, ¿eh? Es para que comamos todo. Trae para comer. Yo solo tiro el disparador. Que esa distancia que se gana cuando uno puede frenar efectivamente lo cotidiano y sobre todo trabajando con el debate público, con lo político, con lo social, etcétera. Cuando volvés es un desafío enorme. Todas esas fichas que juntaste de distancia, de una mirada un poco más calma, que te ayuda a discernir lo importante de lo urgente, de lo no trascendente, etcétera, tenés que ir administrándolo para que te vaya durando. Y siempre es el desafío de ponerlo en juego, ni más ni menos que un espacio de conversación pública, como es un programa de radio, y además en esta casa, con la historia que tiene, y un programa como el nuestro, que tiene muchos años también. Bueno, muchas veces, Pablo, nosotros dijimos qué lindo sería poder, ni siquiera esperando las vacaciones, ¿no? Estar de vacaciones todo el tiempo. No, ni siquiera esperando, no hablo de las vacaciones en este caso, en la jornada habitual, poder tener un rato. Estoy hablando de lo que son las dinámicas laborales, Sí. la familia, la cantidad de cuestiones que uno debe atender, por supuesto, como corresponde, y porque las necesita además, pero tener tiempo para ir a una charla, decir, bueno, a ver, me gustaría ir a escuchar a este profesor en la facultad, por más que yo no esté cursando en la Teórico. facultad, ir a escuchar, sentarme ahí, escuchar, ir al cine a la 1:30 de la tarde a ver esa película que sabés que en otro momento no va, tener tiempo para vos. Eso también es enriquecerte y poder compartirlo después en esta misma mesa con todos quienes nos escuchan, ¿no? Algo de eso pasa en el verano, de manera concentrada, uno puede parar, tiene lecturas, incluso a mí que me gusta leer los diarios, no lo hago por obligación, pero los leo de otra manera. Yo no dejo de leer los diarios en el verano, los leo tranquilo, analizando cada palabra, no apurado incluso. De las necrológicas, por ejemplo. Claro. O no pensando a quién llamo para ver este tema puntual que acabo de leer. No ¿no? con fines utilitarios. No con fines utilitarios, así es. O bueno, otro tipo de utilidades. sí. ¿no? Pero digo, En si este caso. eso nos pasa todo el tiempo, y por eso decía, tantos años de que vuelvan, la sensación es que cada vez que volvemos pasa un poco eso, les pasará a ustedes también en su cotidianidad, ¿no? No solamente por hacer un programa de radio pasa esto, pero en la especificidad del momento. Es un gobierno muy efectivo en el manejo de la agenda, muy efectivo en el manejo de la agenda, en el manejo de ciertos tiempos. No es que le salen todas bien, pero maneja bien incluso hasta lo que le sale, hasta lo que no le sale como quería, por un montón de razones. ¿Y cómo hacer para tratar de no entrar en esa conversación? Discúlpeme, lo charlaba con Claudio Martínez en estos días también. En esa conversación tóxica de estar todo el tiempo corriendo atrás de la pelota una noticia, una información o una manera de observar ciertas cosas que por ahí ni siquiera son las nuestras, que no tiene que ver con todo eso con los que nos conectamos cuando podemos parar un poco. La importancia de ciertos vínculos, la importancia de las cosas más trascendentes de nuestra vida, el contacto o la mirada sobre nosotros mismos y nuestros intereses. Bueno, todo eso trasladado a lo colectivo, ese me parece que es un desafío enorme, mucho más de este tiempo, donde estamos atravesando y discutiendo cosas que nunca creíamos que íbamos a discutir, en un montón de aspectos, o que ya no íbamos a discutir, claro, exacto. Momento bisagra, no sé si todavía nos damos cuenta que estamos atravesando un momento bisagra con un montón de cosas que eran de una manera, por lo menos en el corto tiempo no van a seguir siendo así. Quizá esté bien, quizá haya alguna de esas cosas que efectivamente las llevábamos con cierto peso y nos sobraba, no lo sé, no lo tengo claro, pero tantas otras se convirtieron, insisto, en una conversación a veces un poco alocada, a veces un poco muy desconectada de eso con lo que logramos volver a
a vincularnos, ¿no? Alguien muy cercano y muy querido dice tocar el pasto con los pies, ¿no? Tocar el pasto con los pies y todas las cosas que pasan en ese momento con nosotros mismos para después volver a conectar con los demás y en términos más grandes volver a reconectar con una sociedad que anda a veces peleándose por cosas que no sabemos si de verdad nos estamos peleando por eso o nos estamos peleando por una manera de construir lo común que nos llevó a lugares muy jodidos, ¿no? De mucha confrontación, de mucha polarización. No porque no sean importantes ni porque no haya que sostener ciertos valores, pero el modo en que lo hemos hecho me parece que nos llevó a perdernos a nosotros mismos. Volver en ese ejercicio me parece un desafío gigante. Ojalá todas esas fichas que acumulamos, si es que estamos de acuerdo en esto, no las perdamos, ¿no? Por lo menos no muy rápido. Claro. Hasta el Por próximo lo menos no muy reencuentro. rápido. Hasta el próximo reencuentro. ¿Qué decís, El Hamilton? escenario que plantean ustedes laboral, yo creo que está más vinculado a una cuestión etaria, digamos que... No, en serio lo digo, ustedes tienen una vitalidad para poner en el trabajo el cuerpo y un montón de cosas que a mí por lo menos ya no me pasa. O sea, yo necesito trabajar para vivir, como cada uno de los que estamos sentados acá. Pero yo trato de elegir muy bien los lugares donde trabajo, trato de elegir muy bien la gente con la que trabajo, trato de elegir muy bien los momentos en que trabajo, y para mí el acento está puesto más en lo que pasa fuera del trabajo, más allá de que yo disfruto mucho trabajar, que lo que pasa durante el trabajo. O sea, yo me enriquezco mucho más, o sea, mi vida pasa mucho más, es más vital fuera del trabajo que dentro del trabajo, o sea, debo decirlo, digamos, ¿no? Por ahí sueno como un poco irreverente o queda mal que diga esto, pero yo me enriquezco mucho más afuera que adentro. Adentro lo que hago es vierto todo lo que yo recibo de la afuera, pero no estoy que es un momento de la vida, creo que yo creo que es etario, creo que tiene que ver con un tipo que tiene 64 años, no tiene que ver con, si yo a los 35, 40 años estaba completamente alienado, como pueden estar ustedes, digamos, ¿no? Enloquecido, tratando de construir un montón de cuestiones que tiene que ver con vos arrancás una carrera, esa carrera la querés sostener en el tiempo, sí. Te da cierta intriga qué es lo que va a pasar con tu futuro, hay un montón de cosas que juegan en la cuestión etaria, en los años que uno tiene. Yo, a esta altura del partido, yo estoy pensando más en empezar los trámites de jubilación dentro de 4 meses que otra cosa, la verdad, debo reconocerlo. Entiendo el punto, y eso me parece que es absolutamente lo que no quiere decir que no entregue todo después cuando vengo a trabajar, claro, porque ya son ustedes cosas lo tienen claro eso, ¿no? Yo entiendo el punto y entiendo que hay algo, por supuesto, del momento vital. Sí, sí. De todas maneras, amo esta profesión y siempre tuve muy en claro que tenía ganas de que mi trabajo no fuera solo mi trabajo. Yo voy a trabajar hasta que me muera. Sí, ya lo sé, pero quiero decir, Muchachos. quiero agregarle a eso, que me cabe. parece que también hay algo que nos está pasando, a lo que nos ha llevado este tiempo del mundo. Bueno, no es un tiempo cualquiera, Sí, sí. no es un tiempo cualquiera, están pasando cosas realmente. La piña de cómo cambió el mundo, lo que creo que me pasó es que la sentí muy fuerte en este tiempo de reconexión con otras cosas y que entonces resignifica mucho lo que yo hacemos. la vi venir cotidianamente. desde mucho tiempo antes. Yo decía antes de las elecciones en las que gana Milei, en las primeras, en las de No es solo presidencial. Milei igual, ¿eh? No, para mí es Milei. Yo decía que lo que estábamos frente a en esas elecciones se jugaba un cambio de paradigma, un cambio de régimen, no solamente un cambio de un gobierno. Entonces yo me la vi venir muy claramente. O sea, después no me vi la brutalidad con que lo iba a hacer, Sí. digamos, ¿no? La brutalidad me sorprendió, pero yo sabía que iba a haber un cambio de régimen con este energúmeno. Está bien, pero más allá de Milei, para mí hay algo global. Todo lo que pasa alrededor de Estados Unidos, Trump, Bueno, pero el momento todo- del mundo que ahora lo vamos a analizar con Néstor. Sí, qué sé yo. El mundo siempre fue un quilombo, Pablo. Digo, vamos a recorrer desde la Segunda Guerra No, Mundial. está bien, digo, pero hay momentos de Siempre quiebre. fue un quilombo. Pero hay momentos de quiebre. Después hay momentos en los que me da la sensación que bueno, que yo, lo que pienso yo. la guerra de Vietnam, Hay la momentos. crisis de los misiles, ¿sabes? Los Me quilombos. parece que hay momentos de quiebre. Bueno, pará, yo no viví ni Vietnam ni la crisis de los misiles. Pero lee los libros, ¿no? No, está bien, pero una cosa es leerlo, otra cosa es vivenciarlo. Claro. Que las cosas donde te agarrabas, dudás si efectivamente se sostienen. Pero todo esto para tratar de darle un sentido de mucha importancia, de suma importancia, de reconectar.
Yo con tratar esto de no recuperar eso. relativizo lo que vos decís, Lo al sé. contrario, no estoy relativizando. Lo que digo es, uno tiene que poner en el cuadro justo, o por lo menos tratar de poner en el cuadro justo la situación, digamos. O sea, todo lo que está pasando, por supuesto, es grave, porque es lo que está pasando ahora, y uno no sabe cuáles son las consecuencias. Del otro pasó, eran graves también, pero supimos las consecuencias. Sí. O sea, mal o bien, las consecuencias las conocimos. Esto no sabemos a dónde va a apuntar. Pero también hay que como estar tranquilo, mantener la tranquilidad, porque siempre que llovió paró. Entonces yo siempre digo eso. Yo tengo una mirada optimista. Esperá, Siempre voy a tener una mirada optimista. si lo que estoy diciendo tiene pinta de derrotismo, de ninguna manera. Bien, no, bien, de bien. ninguna No, por manera. eso yo sentí una cuestión que venía por ahí. Para nada. Al contrario, es muy optimista en términos de revisar la importancia de reconectar con algunas cosas para encarar lo que viene. La historia se va escribiendo día a día y nada está escrito de antemano. Eso lo aprendí mirando toda la saga de Terminator en las vacaciones. Sarah Connor le dijo a John Connor, el destino no está escrito. Exactamente, Bueno, muy bien. Ibas a decir- En términos de reconectar, que es un poco el eje, ¿no? De cómo. Me parece que lo que vos señalabas de no estar tan pegado a la agenda que propone. Todos los gobiernos proponen una agenda, ni el triunfo de un gobierno es imponer su agenda, para bien o para mal. Siempre tomamos como, por lo menos yo tomo como referencia mucho de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, o Claudia Sheinbaum en México hablo, cuando cada mañana dan sus mañanitas y sus conferencias y marcan la agenda. Bueno, Milei no lo hace, pero también marca la agenda, pero eso es propio de todos los gobiernos. En realidad, cuando un gobierno no es capaz de controlar la agenda es porque ya está medio de salida. Ese no es el punto. El tema es que nosotros, como vos bien decís, me parece apuntadas ahí en el retomar el laburo diario, no caigamos solamente en detenernos ahí, y quizás un desafío para que vuelvan es tratar de tener el oído en lo que pasa en la calle, que lo hacemos siempre, ¿no? Pero reforzar esa parte, no quedarnos solo con la agenda que impone el gobierno, sino buscar fuentes, entrevistas, que nos hablen del run run que hay en el territorio, más que, porque si no, sí, nos quedamos en la toxicidad que plantea Milei, y ahí estamos fritos, pero él lo va a seguir haciendo porque es propio de la función de cualquier gobierno, le viene derecha, saliendo izquierda. bien. Y porque le viene saliendo en algún Pero por punto eso digo, en general bien. todos los gobiernos te plantean la agenda del día, están acompañados por los medios hegemónicos, que por eso son hegemónicos, pero me parece que si no encontramos una forma de inclusive atender esos temas con el oído puesto en otros lados, que ese sería un buen desafío para reconectar de otro modo, ¿no? Sí, parece una conversa cotidiana entre gente que no se ve desde hace mucho tiempo, un poco lo es. Lo es, efectivamente. Sí, parece lo que es. estamos... Es una conversa cotidiana entre gente que Sí. no se ve hace mucho Falta tiempo. la cervecita, digamos. Sí, parece que estamos armando el que vuelvan del año en vivo, también Claro, puede también. ser. Febrero va a servir un poco para Sí, eso. casi hago un gol anoche. Ahora vas a contar eso. Es extraordinario. Extraordinaria la anécdota. Pero es una charla profundamente política, profundamente humana, profundamente política y social en ese sentido. Enseguida hablamos de la renuncia de Labaña, enseguida hablamos de la relación del gobierno con Estados Unidos y lo que pasa en Ushuaia, de los incendios en el sur. Enseguida hablamos de las extraordinarias que se vienen. Extraordinarias que formalmente comenzaron hoy, digamos, Así el es. periodo por lo menos, así que por supuesto vamos a hablar de eso. Enseguida hablamos de Trump, de su querer quedarse con Groenlandia, de querer volver a intentar lo que siempre intentó Estados Unidos con Cuba, de dónde está Maduro y de lo que pasa en la calle en Estados Unidos, ¿no? El pueblo estadounidense que le pone el cuerpo, ¿no? A la Pone el cuerpo situación y en la vota, calle. ¿no? Y vota, bueno, Y por vota. lo que pasó Sí, sí. en Texas. Sí, sí. Vamos a son hablar de eso y de Cuba, sí. Muchas cosas para observar, pero arrancamos así. Siendo nosotros mismos en el regreso de que vuelvan, tenemos un 2026 por delante y allá vamos, 425. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina.
Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Gabriela Radiche, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Regreso informativo. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cuatro y media de la tarde, arrancamos que vuelvan las ideas por la 530, ya estamos en la segunda media hora, 33,4 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Enseguida vamos a hablar con Teresa García, diputada nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicialista,
vamos a hablar sobre las definiciones, ¿no? Sobre todo en la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, pero me parece que eso también anticipa movimientos muy importantes de cara a la construcción de una oposición a la altura de las circunstancias al gobierno de Javier Milei. Antes de saludarla a Teresa García, en un rato vamos a hablar con dos personas que vienen siguiendo hace mucho tiempo lo que está pasando en el INDEC. Hoy la noticia que sorprendió en general y al mundo económico y de mercados en particular, la renuncia de Marco Lavagna. Vamos a hablar con Alejandro Barrios, que es economista, que es docente universitario, que fue subsecretario de Comercio Exterior y que tuvo un paso en la gestión del INDEC, y con Hernán Lecher, que desde el CEPA vienen siguiendo muy de cerca todo lo que ha ocurrido. Pero a ver, dos cosas importantes a esta hora. Primero, una definición del ministro de Economía, Caputo. Claro, muy importante, Luis Caputo. En primer lugar, reveló que Pedro Lines, un hombre que está en el INDEC, va a continuar con el trabajo de Marco Lavagna, va a ser el sucesor, y ratificó que la salida de Marco Lavagna, y acá será bueno ver hasta dónde fue una expulsión, la de Marco Lavagna, o hasta dónde una decisión personal, pero tiene que ver efectivamente con la implementación de la nueva fórmula de la inflación, más allá de que el ministro aclaró que por ahora va a seguir la fórmula actual del IPC. La actual. Por ahora, o sea, que sigue no va la a haber actual. Implementación de la nueva. Va a haber una implementación, pero no todavía. Bueno. No todavía, que eso está sobre la mesa también. En algún punto coincide, y cerramos con esto, insisto, porque lo vamos a charlar después de las 5, con lo que el colega Leandro Renú plantea, que es un colega que suele tener muy buena información. Dice, Lavagna fue echado del INDEC. Y fue echado del INDEC por dos cosas, dice Leandro Renú. El número del IPC con la fórmula nueva no dio abajo del 2, que era lo que pedía Milei, no lo que quería, lo que pedía Milei. Hoy Caputo adelantó un 2,5, hay quien habla de un 3%, incluso en algunos lugares, en algunos correveidiles, como suele decirse. También hay lío, como adelantamos, dice Renú, con la medición de aplicaciones tipo Rappi que propuso Lavagna y expone crisis de empleo. En el comunicado de Lavagna hay una mención a la implementación y los desafíos de implementación de algunas modificaciones de este tipo. Y recordemos además que hubo otras renuncias antes, ¿no? Medición en el sector de medición de la pobreza, también gente que medía inflación, directores de área de la medición de inflación. Es decir, no hay una novedad en el problema. Me parece que hay una novedad en como si hubiera llegado un cuello de botella. Pero bueno, enseguida nos vamos a detener con esto. Saludamos ahora sí a Teresa García, insisto, diputada nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicialista. Teresa, soy Pablo Caruso, en Que Vuelvan las Ideas, con todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias, Teresa, por atendernos. No, por favor. Bueno, definiciones en estos días muy importantes alrededor de la conducción del Partido Justicialista, y yo decía que quizás presagian algún ordenamiento dentro del peronismo que permite pensar ya en una construcción algo más madura y consistente de una oposición a Milei. Pero ¿cuál es tu interpretación, Teresa? Bueno, sí, en verdad todos hemos vivido algunos y visto y comunicado otros lo que ha sido el tránsito del año pasado en la discusión interna de la provincia de Buenos Aires, la discusión del sistema electoral, la discusión interna, el armado de las listas, esto ya es público. Nos parece que frente a la situación, por lo menos a mí me parece, a nuestro sector político, el sector que está ligado a Cristina, que hemos llegado a un punto y a un término donde nos hace mucho más responsables a discutir lo que está pasando, ¿no? Como usted presentó la nota, digamos, la renuncia o la expulsión de Lavagna del INDEC, que no tiene como origen con seguridad la fórmula del IPC, sino que tiene como origen del problema la política económica y productiva del país. No se le puede echar la culpa a cómo se mide, sino a qué es lo que pasa. Entonces nos parece que esta es una decisión madura que tomó Máximo Kirchner, que la hizo pública y que dijo, bueno, el gobernador requiere y pide que el Partido Justicialista tenga definiciones alineadas con la política de gobierno.
Para eso la mejor resolución es que el propio presidente de partido sea el gobernador. Y estos eran días de discusión del resto del armado, pero cuestiones menores, porque me parece que la definición mayor ya está tomada. El gobernador ha requerido en reiteradas oportunidades apoyo partidario, que lo ha tenido cuando Milei dijo que iba a intervenir la provincia, estuvo todo el Partido Justicialista en gobernación, digamos, siempre hemos tenido un acompañamiento al gobernador, pero entiendo que si el gobernador dice la política de gobierno tiene que estar alineada a la política del partido, la solución es justamente que sea el presidente del partido. Uh-huh. A ver, Teresa, interpreto por lo que nos contás que quizá de alguna manera el resultado electoral del 2025 aceleró los tiempos. Sí, a veces pareciera que sí, a veces pareciera que no, porque me parece que hoy, a mí me parece personalmente, que una discusión partidaria no es lo que más le interesa a nuestra sociedad. Hoy la gente está pasando por situaciones muy adversas. Sí me parece un acto de madurez decir, bueno, con esto se termina. Eso me parece un acto de madurez para no seguir cargándole tinta al burro, porque sinceramente fue todo un año muy latoso, digamos, para mostrarnos ante la sociedad y recuperar credibilidad, porque nosotros lo que necesita el peronismo es recuperar la credibilidad de la sociedad. Porque que esté acompañando al gobierno de Milei cuando uno ve las encuestas y qué sé yo, no quiere decir que esté de acuerdo con el gobierno que está llevando adelante. Todo lo contrario, lo que valora, me parece, es el estado de tranquilidad, ¿no? La paz de los cementerios es esto. Pero el peronismo tiene que ser mucho más atrevido y tener ser una alternativa para resultar confiable. Luego, quien sea el candidato a presidente, candidato a gobernador, se discutirá entre todos los candidatos que están. No hay problema, no es la primera vez que el peronismo discute un candidato a presidente o a gobernador, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Teresa? Luis Pablo Giniger la saluda. Quiero preguntarle en esto de reconstruir la orgánica del Partido Justicialista, por cómo se da la discusión, por ejemplo, con los gobernadores o diputados o senadores que se muestran o que toman un camino diferente al de los bloques tanto en el Senado como en diputados. ¿Cómo se trata, cómo se discute eso en una orgánica? Bueno, esto es un problema, porque el Partido Justicialista Nacional lo preside Cristina Kirchner, tiene 4 vicepresidentes que están ligados a gobernadores, y además hay muchos integrantes del partido que responden a gobernadores también. El partido durante todo el año pasado ha tenido acciones concretas respecto de los temas más sensibles, caso reforma laboral, el tema de la salud pública, el tema de jubilaciones, el tema de la defensa nacional, relaciones internacionales. O sea, tuvimos una agenda muy intensa a pesar de ser un año electoral y con Cristina presa. Ahora, el comportamiento de los legisladores que uno ve que sentados en la bancada de un partido terminan votando en contra de los intereses del partido es un tema mucho más delicado. Porque es una vieja discusión que hay en la política si la banca es de las personas o la banca es del partido. En mi opinión, la banca es del partido, siempre. El partido es el que define quiénes integran su lista. Por lo tanto, la primera respuesta tiene que ser al partido y si no, se tiene que alejar del partido, si no, no tiene sentido. Pero además es coincidente con la idea del voto popular, porque el voto, quien los votó una lista determinada que llevaba adelante determinado programa, ¿no? Mire, yo lo pongo con el ejemplo de la intervención en la provincia de Corrientes. Mi primera acción fue pedir que no estuviera en el padrón partidario de Corrientes Cámago Espínola, porque ese día votaba la ley bases junto con el gobierno, y la ley base fue el preanuncio de la reforma laboral, entre otras cosas. Entonces me parece que hay que tener una palabra muy firme. La primera discusión que se tiene que dar es en los bloques, en ambos bloques, senadores y diputados, respecto, por ejemplo, ahora de la reforma laboral, fijar una postura desde el bloque y apelar a que todos los legisladores que integran ese bloque tengan la misma postura, porque eso es una postura partidaria.
sino lo que tendríamos que hacer es candidatos individuales en todo el país, en todas las provincias, en todos lados, y cada uno vela por sí mismo. Y esto es una locura, digamos, no tiene sentido tener partidos políticos. ¿Eso quiere decir que se podría hasta contemplar la expulsión del partido, no ya del bloque, sino del partido? No, yo creo que eso sí es materia de discusión del partido, porque todavía no se conformó el comité de disciplina, no hemos discutido la de Camagüey Spínola, pero... No, yo digo en general, en cada uno de los casos, no solo con No, Camagüey. en cada uno de los casos yo creo que primero lo que hay que hacer lo tiene que discutir el partido de la provincia. Eso es innegable, tiene que discutir el partido, qué es la decisión que va a tomar. Y luego elevar todas las actuaciones al Partido Nacional, que es quien toma la definición final, porque el padrón es nacional. Lo que sí creo que hay que hacer una apelación política más que jurídica, y es que no se puede votar en contra de los intereses de la gente que puso su confianza en esa boleta. Porque si no hubiera querido hacer eso, hubieran votado la boleta de Milei. Si votaron la boleta del peronismo es porque hay un depósito de confianza en la boleta del peronismo. Entonces me parece que esa confianza del voto popular tiene que ser respetada. Teresa, ¿cómo te va? Mariano Hamilton. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien. Yo te estaba escuchando con atención recién y me preguntaba si no es parte del problema esto de por qué el peronismo no termina hoy de enamorar al resto del electorado, o al electorado en general, si este no es el problema justamente, la falta de credibilidad que tienen muchos dirigentes peronistas a la hora de poner su voto en el lugar más visible ahora, que es en senadores y en diputados, digamos, ¿no? Sí. Yo creo en realidad que este es un fenómeno de la política en general, la pérdida de credibilidad en la política y en la práctica política transversaliza todos los partidos. Todos vemos lo que pasa con el radicalismo, con el PRO. Ahora, sí, pero el peronismo es el que tiene voluntad de poder, digamos. Los demás son testimoniales. No, pero por eso digo, mal de muchos no es consuelo del peronismo. Sí creo que esto que vos decís es parte del problema, pero también creo que hay que mirar del otro lado y empezar a analizar por qué ganó alguien como Milei, por qué sigue teniendo cierta adhesión alguien como Milei, y yo creo que hay ahí, para analizarlo desde el punto de vista lógico y filosófico, qué es lo que está haciendo el gobierno, ¿no?, en materia de crear un nuevo sentido común, que es de resignación, de abandono de la esperanza, porque fíjese usted, esta mañana yo lo escuchaba acá a Puto, y cuando hablaba de la reconversión laboral en el sector textil, decía, bueno, el hilado puede ser, porque tenemos buen algodón, ahora la confección no, porque es mucho más barato importar de China o del sudeste asiático. Vamos, entonces lo que me parece es que hay un intento de naturalización de la resignación, de que no se puede hacer, que la meritocracia, que bueno, y esto se trabaja desde el gobierno nacional, se trabaja permanentemente. Y el peronismo está escaso en la capacidad de respuesta, esto también hay que reconocerlo, nos cuesta un montón recuperar la credibilidad, porque la gente dice, no, al final son todos iguales, ¿no? Lo que uno escucha. Por eso yo soy de las que cree, aunque no sea de éxito inmediato o de rédito inmediato, que hay que decir lo que corresponde decir, digamos, hay que decir la verdad y lo que está pasando. Hoy tenemos un país endeudado, por lo menos por los próximos 20 años, donde está destruido el aparato productivo, está destruida ya casi prácticamente la salud pública, hay un abandono del Estado en todas sus formas, y el Estado en todos los lugares del mundo es un soporte para la concordancia y para el equilibrio en la sociedad. Hay que decirlo, aún, como decía Jauretche, uno a veces se queda solo al pie de las banderas, pero algún día la sociedad pega la vuelta y vuelve al lugar de donde nunca se debe haber ido. Así que soy de las que cree que hay que decir las cosas en voz alta, con voz fuerte, no hay que callarse. Teresa, estamos charlando con Teresa García, diputada nacional de Fuerza Patria, en representación del electorado de la provincia de Buenos Aires y secretaria general del Partido Justicialista. Quiero hacerte una pregunta sobre el tema reforma laboral,
para después volver, o desde ahí, volver un poco a la idea de esto que vos decías, bueno, se terminó la interna, ahora vamos a una construcción un poco más sólida y sin tanto ruido. ¿Qué mirada tenés sobre sobre el devenir de la reforma laboral y sus resistencias o no? Bueno, esperemos que tenga las suficientes resistencias tanto en las bancadas de senadores y de diputados, expresando lo que la población de cada provincia está padeciendo. Primero, esperemos tener las suficientes resistencias de legisladores. Segundo, esperemos tener resistencia de las centrales obreras, que son las que representan a los trabajadores, que son los que se van a ver afectados. ¿Y en eso cómo lo ves? ¿Cómo lo venís viendo? En la resistencia de las centrales obreras. Y me parece que ya tendríamos que tener fijada una fecha para el paro nacional y convocadas distintas movilizaciones de los trabajadores en la calle, porque no va a haber otra manera de expresarlo esto. Si todo queda en manos de Bullrich y los operadores políticos que convencen gobernadores a cambio de rotonda o cordón cuneta, esto va a ser muy difícil. Entonces me parece que lo único que para esto es el pueblo trabajador en la calle. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Teresa? Porque durante mucho tiempo, en entrevistas a lo largo de bastantes años, a un sector, sobre todo a la conducción de la CGT, digamos, ¿no? Sí. Mañana hay una conferencia de prensa, dicho sea de paso, de las 2 CTA para anunciar medidas de fuerza. Suelen decir o suelen señalar a la política, suelen decir, bueno, nosotros tenemos que negociar o dialogar o aceptar un poco lo que manda el gobierno porque la política falló. Entonces señalan al Congreso, etcétera. Y se me ocurre que si efectivamente hay una discusión interna dentro del peronismo resuelta, es difícil después señalar, qué sé yo, ponerle a Cristina a la hora de las discusiones más fuertes o de los enemigos que puede tener la CGT, en vez de señalar a quien tiene que señalar. Y creo que alguna dinámica de este estilo puede llegar a ocurrir. Mire, yo acabo de decirlo y lo acabo de hacer como autocrítica, no se puede seguir sosteniendo una discusión mientras a la gente le pasan otras cosas peores, y nos hacemos cargo de la crisis de representatividad. La CGT tiene que hacerse cargo de su propia crisis de representatividad, porque lo que vamos a defender desde la banca, los políticos, la política, va a ser los derechos conquistados de los trabajadores. Lo vamos a hacer desde el partido político y desde la banca política. Ahora, el primer lugar de defensa de esto es justamente con los representantes de los trabajadores. Las comisiones gremiales locales, distritales, regionales, eligieron a sus dirigentes gremiales para que le defiendan sus derechos. Eso es como se construye la representación gremial. Cuando están en peligro los derechos de los trabajadores, las organizaciones obreras, gremiales, tienen que ser las primeras que salgan a la calle. Las primeras, porque los trabajadores no tienen la virtud de poder discutir por sí mismos, ni la paritaria, ni los aumentos, ni las vacaciones. Lo hacen a través de sus representantes, que son los trabajadores sostenidos desde la política, ¿no? Teresa, en términos institucionales, ¿cómo sigue ahora la discusión respecto a la conducción del Partido Justicialista? Bueno, el día 8 hay que presentar las listas y los avales para que refrenden esas listas, las listas locales, hablo, porque se supone que con este planteo de Máximo Kirchner y si el gobernador acepta, va a haber una lista única provincial. Y en estos días que quedan, hasta el día 8, seguramente se discutirá cómo es la integración total del Consejo de Partido de la provincia, que quiero aclarar que tiene una misión, fundamentalmente, una misión más ligada al 2027, porque es el organismo partidario el que define como partido primero y como frente después la propuesta electoral para el 27. En medio de esto, yo manejo el almanaque y digo, bueno, en el medio de esto hay todavía que terminar con esta discusión, empezar con el periodo legislativo. En junio tenemos el Mundial, que ya sabemos que además del corazón separa en la opinión pública, así que no tendremos mucho tiempo de discusión. Claro. Me parece que
que lo importante es que la integración del Consejo responda a todos los sectores que participamos del peronismo, estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con determinadas políticas. Si el peronismo es todo, todos tienen que estar en el Consejo de Partido. Teresa, gracias por la charla, como siempre. No, no es nada. Abrazo grande. Teresa García, charlando con nosotros, bueno, una referente del peronismo, además de diputada nacional, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Yo estuve conversando con algunos integrantes del peronismo, y sobre todo de la provincia de Buenos Aires, y tanto de los sectores del movimiento Derecho al Futuro como de la Cámpora, del kirchnerismo más cristinista, que ustedes ya entendieron. Entendimos perfectamente. Yo lo que entiendo es que nunca hubo dudas sobre Kicillof, sobre la candidatura o eventualmente sobre cuál es el destino de Kicillof en términos de referente político, por el lugar que le dio Cristina, por el lugar que se construyó Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que nunca hubo dudas sobre eso. Que en todo caso hubo discusiones, o que eso no era lo que estaba en discusión, que lo que estaba en discusión tenía que ver... No las hubo inicialmente, digamos. Que lo que tenía que ver era la construcción política en cada momento del camino hacia una candidatura de Axel Kicillof. Claro. Eso es lo que yo logro reconstruir. Es una sutileza lo que estás diciendo vos. Bueno, lo que pasa es que... como una liñita muy rara. No, la discusión de fondo era precisamente esa, la última que vos acabas de decir. Lo que pasa es que una vez desatada esa discusión, sobre todo por la forma en la que se dio, empezaron a relativizarse otras cosas. Claro. Entonces, el problema es la dinámica que va teniendo algo, si vos querés, más táctico. A Kicillof se le cajoteó el rancho, claro. Digamos, pero como consecuencia de no haber, de no haberse... De un montón de cosas que se han hecho y dicho. Kicillof también tuvo su responsabilidad en varias gestualidades que no tuvo con Cristina. Seguramente, digamos, claro. A partir de que Cristina está presa. No nos olvidemos nunca de eso, ¿no? Entonces hay como una cosa media de, qué sé yo, no sé cómo llamarlo. Bueno, pero igual yo celebro que Teresa haya dicho... Terminemos con esta pelotudez porque no estamos lejos de lo que le importa a la gente. Claro. Y Teresa es una referente del espacio, vamos a decir, más cercano a Cristina. Así que, si esto lo dice Teresa, porque se está pensando esto, de que terminemos con esta pelotudez. Bueno, a eso de alguna manera quería llegar, porque a continuación, esa dinámica de discusiones internas que tiene, después cobra su propia vida, y cuestiones se vuelven personales también, porque eso juega. No en este caso únicamente, en general, en la política eso pasa. Bueno, lo que dijo ella después sobre los votos de si vas a votar por 2 cunetas, ¿viste? Sí, pero... Estás cambiando una ley laboral por 2 cunetas. Pero eso también puede leerse al revés de cómo se lo planteaste a Teresa. Vos dijiste, bueno, pero quizá la crisis del peronismo aparece... No, de hecho, ella me lo leyó al revés. Y lo que uno podría pensar, pero es solamente para agregarle complejidad a algo que cuesta mucho y costó mucho leerlo, es que si vos no tenés un partido justicialista como partido hegemónico de un frente mucho más amplio, pero no lo tenés firme, sostenido sobre un determinado programa y capaz de contener a las distintas expresiones políticas, en este caso de oposición a Milei, en ese esquema, y entonces empezás a negociar por la tuya, no estoy justificando, pero empezás a negociar por la tuya y medio es un sálvese quien pueda, que es un horror, y hay dirigentes que no lo hacen. Pero bueno, Teresa es una dirigente que te lo dice con todas las letras. Que lo dice, por eso la llamamos. O sea, y además es un cuadrazo. Ahora, en esa lectura, la otra información que recojo es el resultado electoral del año pasado. Y el hecho de que Milei sigue teniendo cierto apoyo popular acelera los tiempos y hay una definición sobre listo. Basta, acá se terminó. Lo preponderante es a partir de ahora, porque vos podías tener todo este año para dar una discusión. Sí, ser propositivo. Y hay que ver cómo se dan las cosas. Todavía ser propositivo, hay que empezar a ser propositivo. El peronismo no puede perder la audacia. Hay que ser propositivo, hay que mirar hacia adelante, dejar de llorisquear para atrás y mirar para adelante. ¿Cómo enfrentamos a este muñeco haciendo propuestas de un país diferente? Es la única forma de salir de este atolladero en el que nos encontramos. Pero antes para eso tenés que despejar un camino que se había armado que era muy pedregoso lo sé. hacia adentro. Y da la sensación que se va construyendo en acción y en narrativa, porque también hay un desafío de encontrar la narrativa para ver cómo quedan las cosas posicionadas de cara a un armado donde no se han superado y donde deja marcas. Mirá, de lo que se discutió. Para mí lo mejor que pasó a este país desde los últimos 50 años fue la década ganada, la verdad, lo digo, para mí fueron 10 años extraordinarios. Ahora, nadie te va a votar por los 10 años extraordinarios que ocurrieron hace 15. Nadie te va a votar por eso. Tenés que proponer algo de aquí para adelante.
Además, o sea, lo que viene. Es verdad, diría, pero también despierta. Araujo. No es momento de ponernos a filosofar, ¿no? Sí. Es verdad lo que decís, pero también hay una pregunta en relación al por qué nadie te va a votar por la década ganada, ¿no? No, pero me parece que habría que problematizarlo. No te van a votar solo. Es un tema por eso. porcentual. La Claro. gente que vivió esa década ganada sí lo va a votar, pero hay una muy amplia mayoría que no la vivió y algunos entonces que no. hay que hacer lo Voy que a meter dice un Mariano. problema en el medio, A que ver. es que sí te votaron por la década ganada. Sí te votaron por la década ganada. Algunos Vos votaron decís por la década Alberto ganada. Fernández. Alberto. Bueno. Tuviste una oportunidad. bien. La sociedad argentina te dio una oportunidad para recrear lo que Sí, había los 4 sido. años. Pero Alberto, la experiencia claro. de Alberto Fernández, 4 años, Alberto. que también habría que complejizarla, lo hemos Totalmente. charlado varias veces acá, La pandemia. habría que complejizarla, pero que haya salido mal la experiencia de Alberto Fernández tampoco inhabilita todo lo que se hizo No, bien. te gustaría que no. Pero lo cierto es que hoy estamos Bueno. discutiendo, como vos dijiste hace un rato, cosas que no creíamos que íbamos a volver a discutir. No, desde ya, por supuesto. Sin duda. Bueno, si no es momento ahora de filosofar, ¿cuándo? Diría Luis Pablo Giliger en otro momento del programa, pero estamos recién arrancando. Solo porque ahora vamos a seguramente jugar con otras cosas. Estoy leyendo más información que dan colegas a los que uno respeta y mucho sobre el tema de la baña. Pareciera ser que la discusión de fondo tiene que ver con que el número que iba a dar la nueva metodología no es el número que quería el gobierno, entonces decide seguir postergando la aplicación y ahí Se lo cargan se terminan por cargar o se termina de romper el vínculo con la baña, que me imagino no va a salir de este atolladero como un héroe entre la maleza. ¿Es momento de hacer ese doble clic? No sé. Pero está muy bien, pero hay que hacerlo. Por ahí mañana es candidato. Terminás, porque más allá de cualquier discusión, Claro. termina avalando un modelo, algo dijo Teresa, ¿no? Termina avalando un modelo económico. Yo personalmente creo, no sé, quizá No es un héroe, digamos. la vida política cambió, pero solamente debería tener lugar para darle alguna entrevista en profundidad, no sé, en Cenital, ponele, ¿no? Que más o Y menos, para ¿viste? que cuente un poco. Les interesan mucho algunas cosas y otras medio que se van. En radio Claro, con para vos que también. cuente. En radio con vos también. Quizá Puede en haber una buena Cenital da entrevista. una charla de 2-3 horas, ¿no? Larga y qué interesante, no sé qué. A vos te pero- encantaría tenerlo igual en Sí, en una pero no charla creo que de la 2 o baña 3 quiera. horas. No creo que la baña quiera. Ojo que está mirando Daniel Scioli todo esto, con mucha atención. Otro, sí, por ahí baja. No estoy de acuerdo. dice. Estaría por renunciar Scioli. 5:58. 4. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Cuarteto Cedrón presenta Siempre estoy llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada.
Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. El hombre no puede vivir más de una semana sin proteínas. Y el mundo está sin proteínas. Por eso se ven esos chicos barrigones y esos pobres gentes cuálidos, falta de proteínas. Nosotros tenemos actualmente 50 millones de vacas. Tenemos que tener 150 o 200 millones de vacas. Porque el mundo hambriento nos va a pedir proteínas. Y nosotros debemos estar en condiciones de dar esa proteína. Tenemos que, al agro, igual que a la industria, así como en vez de producir una fábrica, 100.000 automóviles anuales, debe producir 1 millón. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas, no. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita. Y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado. Que vuelvan las ideas. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas, no. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita. Y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado. Cinco y 5 de la tarde, segunda hora de que vuelvan. Cuando nos fuimos hace un ratito dije 5:56. No, ya estamos, tenemos que ir a acomodar un poco las cosas. Sí, la verdad, no damos más. Bueno, 33,4 la temperatura en Buenos Aires y alrededores para lo que resta de la jornada, parcialmente nublado. Mañana martes, mínima 24, máxima 36. Upa. Parcialmente nublado, a mayormente nublado. Y no tengo precipitaciones hasta el jueves. ¿Cuándo hay que ver qué agua? pasa. ¿El jueves? Jueves, a priori. Pero tenemos una semana ya preanunciada por el Servicio Meteorológico como de mucho calor.
En un ratito, ¿de qué hablamos? Hablando de situaciones calientes, Néstor. Bueno, algo dijimos en la introducción, ¿no? Todo lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo la crisis interna que generan las políticas de Trump. Ni que hablar de lo que genera el resto del mundo, pero vamos a concentrarnos en lo que fue pasando en estas semanas en Estados Unidos, con las inmigraciones, las deportaciones y las políticas trumpistas. Bueno, vamos a tratar de diseñar de a poquito el mapa, el momento geopolítico. ¿Hace cuánto Néstor Restivo nos viene diciendo en que vuelvan que hay un movimiento de capas tectónicas, que el mundo ya no es lo que era, que Estados Unidos es una potencia en decadencia y que en ese contexto da manotazos? Y bueno, me parece que estamos viendo los terremotos que provoca todo eso, ¿no? Así es. Bueno, un ratito vamos con eso. ¿Y Luispa, en el Congreso? Bueno, decíamos, comenzó el periodo de sesiones extraordinarias. Queda por ver todavía si la convocatoria oficial será para el 11 o para el 12. Mañana eso va a estar más claro. Vamos a repasar cuál es la agenda de aquí a que esa sesión se lleve adelante. Vos decías, mañana conferencia de las 2 CTA. Sí. Vamos a también repasar algo muy importante que ocurrió la semana pasada, que es una reunión de las 2 CTA con buena parte de los gremios industriales que están en la CGT, prácticamente todos encabezados por la UOM. De hecho, la UOM fue la anfitriona, conformando una suerte de polo de resistencia frente a la pasividad de la CGT. Vamos a hablar de eso también y, por supuesto, en qué punto están los incendios de la Patagonia tan terribles y tan descuidados por el gobierno nacional. Enseguida, análisis e información sobre lo que está pasando en el INDEC. Atención, con 2 entrevistas de gente que viene siguiendo muy de cerca todo este tema. Hablamos de fútbol, Mariano querido, ya estamos en la fecha 3. Sí, arrancamos con esto, ¿no? Ya sí, directamente señor. No presento nada. No. Bueno, vamos a hablar de hecho, sos el único que puede festejar. Por eso, vamos a hablar del penal que no le cobraron a Rosario Central por el agarrón de Salas a Di María, claro, penal que no fue cobrado. Pero hubo como 5 penales. Bueno, después eso. Para mí hubo una Copetti dudosa. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la estupenda actuación de River contra Rosario Central y por supuesto del gran momento de Independiente. Invictos. ¿Cómo? Los vengo a verduguear a los 3, por eso. Estupenda actuación. Los vengo a verduguear a los 3. Uno de los invictos del campeonato. Bien, muy bien usted. No, la actuación de River estupenda, logró que no le cobren un penal a Rosario Central contra River, así que bueno, vamos a hablar seriamente ahora, más allá de la chicana. Yo quiero decirle que San Lorenzo le ganó 1-0 a Central Córdoba en una gran exhibición, exhibición futbolística. Sí. Bueno, ponele. El partido entre River y Rosario Central fue un partido parejo, los dos jugaron bastante parejo. El primer tiempo fue más para River, el segundo tiempo para Rosario Central. Me quedo con algo, a ver, me gustaría saber tu opinión como fanático termo de River. A ver. ¿Beltrán o Armani? No, Armani. De todas maneras, Beltrán lo está haciendo muy bien. Te puedo decir algo también con Beltrán, que tiene la valla invicta. 5 partidos. 5 partidos, valla invicta. Está muy bien la defensa de River, eso también colabora, tampoco se lo vio tanto, en las que tuvo que estar, Beltrán estuvo. Te puedo hacer una pregunta. Pero Armani. Vos que sos un hombre de fútbol Armani. Además, ¿vos pensás que una defensa funciona solamente bien? No. Te agregué un dato. Sin que el arquero diga cosas. No, te agregué porque un dato. El arquero participa en que la defensa juegue bien. ¿Pero qué dije tapa acá, tapa allá. No, pero eso te digo. Te ordena. No, pero vos tenés un arquero mudo. Vos tenés un arquero mudo y la defensa juega mal. No, si vos tenés un arquero que habla, la defensa puede jugar mucho mejor. Muy bien Beltrán en lo que mostró hasta acá. Gran proyecto de arquero. Quizás se consolide como el reemplazo de Armani, ya que Ledesma ahora está en Central. Y Verón en el banco. Le metieron un gol a Ledesma ayer, después lo anularon, por supuesto. Pero Armani, le metieron un gol. Sí, el gol le metieron, después lo anularon. Bueno, yo creo que es el momento de sentarlo. Como lo sentaron a Verón en el banco, yo lo sentaría a Armani también. ¡Epa! Así que bueno, yo haría eso. Che, gran actuación también de Paulo Díaz, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Bueno, ayer era el partido para demostrar. La pregunta, ¿no? Lo que uno se hace es, el problema es que Paulo Díaz juegue bien o juegue mal, porque si juega bien quiere decir que en cualquier momento puede mandarse un par de cagadas en un partido decisivo. Entonces, para mí por ahí es un problema que haya jugado bien ayer, porque ahora lo ponen otra vez y después se manda un par de cagadas groserísimas. Así que bueno, y ustedes, che, ¿qué me decís? Estamos formando. Suerte que lo tienen a Gordon, ¿no? Formación. Podríamos haber sacado algún punto. Suerte que lo tienen a Gordon. Metió 2 goles. En 37 segundos. Increíble. Un récord fue ese, ¿no? Y sí.
Gol a favor en 37 segundos, gol en contra. El mismo fulano. No sé cuántos jugadores hacen 2 goles en 37 segundos a favor incluso. Claro, no, ninguno, creo que menos. Claro. Bueno, hubo 2 casos de goles en contra del mismo tipo que hizo un gol a favor y un gol en contra, que fue el de Atlético Tucumán, ¿no? No recuerdo. Atlético Tucumán también. Platense Talleres. Platense Talleres. Pero el caso de Vélez llamó la atención también por la velocidad. Sacó Independiente y hizo el gol en contra, el mismo que había hecho el gol. Sí, tiene razón Charlie, ese en Platense Talleres fue, que ganó 2-1. Bueno, vamos a hacer un repasito. Lo difícil que es ver a Malcorra con la camiseta Independiente, ni les cuento. Ni les cuento. Sí. Está jugando bastante mal, ¿no? En Independiente. No le encuentra, le está buscando el el verano lugar. jugó bien en los partidos que no está jugando mal, todavía no explotó como uno. Es el jugador más veterano que compró Independiente en toda su historia, ¿sabías? 38 tiene, ¿no? Sí, es el jugador más veterano en toda la historia Independiente en ser adquirido. Muy bien. Bueno, digamos, ¿vieron el partido de Barracas contra Riestra? No tuve el gusto. Vi lo que ocurrió, no vi todo el partido. ¿Qué opinión tenés? Fue penal, está bien cobrado. Está bien, pero... Es mano adentro del área. ¿Y el gol de Herrera anulado? Ese gol es inexplicable. Es que ese es el problema. Sí, el problema es la coincido. acumulación. Porque no hubieras tenido el problema. No hubieras tenido el problema no hubieras tenido el debate y la discusión del penal que fue mano adentro del área, y efectivamente fue mano. Si no hubieras anulado ese gol ridículo que le anularon a Herrera. Que nadie pidió, además que nadie protestó. Ahora, el tipo le pisa el pie, el otro se levanta y sale corriendo a ver si recupera la pelota. Ni siquiera protestó. Nadie protestó nada. A Di María, que le cobraron un penal por un pisotón, que un penal incobrable también, por lo menos Di María gritó, parecía que lo habían acuchillado. Bueno, el otro día ayer también gritó como 4 veces. Sí, está exagerando un poquito. Se nota, se empieza a notar. Pero bueno, Boquita. Igual ¿Vieron a Boca? No. ¿Vieron a Boca? No. Oficina. Fue un partido de oficina. Marcó la tarjeta, tuvo 1 hora y media, marcaron la tarjeta de salida y se fueron, cada uno a su casa. El gol que hizo Blanco, ¿no? Hicieron lo que había que hacer. El gol que hizo Blanco. Che, Central. le vi el tatuaje de Central. Hermoso. Tiene el tatuaje de Central en el brazo. Pero es increíble porque el tipo estaba gritando el gol y se le veía el tatuaje de Central. Jugaba contra Newell's. Se le jugaba el tatuaje de Central acá, fue extraordinario. Pero pará, la definición es exquisita. ¿Viste lo que le dice Ceballos? Ceballos se acerca y dice, pensaste, le hace así con la mano. ¿Viste que pensaste y pudiste hacer un gol? Me parece que ¿Cómo está jugando ese pibe? El penal que le cobran a Boca, que para mí es un penal inexistente también, le pasó algo parecido a lo que pasó al árbitro cuando le cobró el penal a Di María. ¿Se acuerda? Jugaba con Di María, ¿primera fecha fue? Sí, primera fecha. Que lo cobra falta, que no existía, fuera del área, y le avisan, che, boludo, mirá que la que cobraste es adentro. Para mí fue penal, ¿eh? ¿Esta? Para mí lo agarra y lo descuajeringa Angelito. No me sirve. Para mí sí que sí. Pero bueno. A Boca, estamos hablando del partido de Boca. No, sí, el tema, sí, por eso Romero. Lo agarran a Romero. Para mí, el tema es que no se cobran normalmente estas infracciones. Pero es infracción. El tipo lo agarra y los amarrea y lo tira a la mierda. Pero lo suficiente como para voltearlo. Eso sí, el fútbol es contacto. No. Tiene que ser una falta. Este es lo suficiente como para voltearlo. Este es lo suficiente para voltearlo. Si hay duda, entonces demore la. Para mí es suficiente para voltearlo, pero por 2 razones. Porque comete un error el defensor que lo agarra y se corre. Por eso lo voltea. A mí me da la sensación que es otra vez esas faltas que afuera del área se cobran y adentro del área no te la cobran nunca. Y el tipo le avisa al VAR, che, mirá que fue adentro. Y ya como vuelve para atrás. Tiene que ir a revisarle y decir, no, la verdad que la que vi no era falta, tiene que terminar diciendo. Sí. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que en San Lorenzo debutó Gregorio Rodríguez, hizo el gol de San Lorenzo, estamos todos muy contentos los hinchas de San Lorenzo. Luciano Vieto también debutó en San Lorenzo. Hizo buen mercado de pases San Lorenzo, me parece. Lo tiene que ratificar, por supuesto. Todo se ratifica con el andar, pero claro. Hizo un buen mercado de pases para el presente. Y logró retener a un par de jugadores que en un principio, todos. Claro, que parecía que se le iban. Retuvo a Cuello, retuvo a Romaña, retuvo a Tonga Hernández, retuvo a todos. Así que... Bien. Bueno, acá estamos. Bueno, cerramos con una columna para verduguear gente. Está muy bien. Disfrutalo mientras te dure, 5:15. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats.
came to Minneapolis to enforce. Bueno, lo que escuchamos es Bruce Springsteen, que escribió esta canción medio de urgencia que se llama Calles de Minneapolis, un poco recordando lo que fue Calles de Filadelfia, en un clásico de Springsteen, por todo lo que fue pasando en esa ciudad de Minnesota, que es una expresión de esta crisis que hablábamos de Estados Unidos interna y de lo que está haciendo el ICE, este organismo que se ha puesto de moda, que es el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y que junto con la policía fronteriza es la que está persiguiendo, inclusive matando gente en Minneapolis. Por eso Springsteen hizo esta canción, pero también reprimiendo, encarcelando, deportando gente de muchas ciudades, ¿no? ICE quiere decir ice en Estados Unidos, que es hielo, así que bien el nombre, ¿no? Y fue un organismo que creó, en realidad que rebautizó George Bush hijo, antes se llamaba de otra manera, INS creo que era, y ICE se llama desde George Bush. Como dije, 2 muertos ya en Minnesota, ya no inmigrantes de China, de Colombia, sino propios estadounidenses. Eso marcó, me parece, un quiebre y una bronca muy grande con la gente de Estados Unidos, de muchos lugares a donde estas hordas armadas del estilo que admira Patricia Bullrich han ido a reprimir. Y además encarcelación de menores de edad, en fin, una cantidad de tropelías, ¿no? El ICE o el ICE depende del Ministerio de Seguridad Interna, el DHS, que es lo que menciona Springsteen en la canción. El DHS, que es el Ministerio de Seguridad Interior, lo maneja Kristi Noemi, que es una funcionaria muy radical dentro del trumpismo, una persona que fue gobernadora de Dakota del Sur, una ranchera, se crió en un rancho, entonces le gusta ir con el sombrero y las botas de cowboy o de girlboy, de cowgirl en el caso de ella, que suele ir a El Salvador y se saca fotos en las cárceles de Bukele, en fin, un personaje muy parecido, insisto, al de Patricia Bullrich, y ella es la que organiza a este organismo, ¿no? Más abajo está el director del ICE, que es Todd Lyons, que fue un veterano de guerra. Acá hay una paradoja muy grande, ¿no? Una de las víctimas del ICE es un enfermero, Pretty de apellido, que murió, un muchacho que murió, que era enfermero que se dedicaba, entre otras cosas, a trabajar sobre los veteranos de guerra en Estados Unidos. Mucha gente rota, ¿no? En cabeza y en lo físico y en el alma, de gente que fue a pelear al exterior y vuelve muy rota a Estados Unidos. Bueno, Todd Lyons, el director del ICE, es un veterano de guerra. Podría haber sido un paciente de Pretty, a quien él mandó matar, ¿no? Y otro personaje que se hizo muy famoso en este organismo tan odiado hoy en Estados Unidos es Greg Bovino, con ese apellido, que es un hombre que suele ir con trajes de tipo SS nazi y que fue el jefe de los que fusiló a este Pretty y a la otra chica, René, que falleció primero, había fallecido ella. Son los personajes que están apareciendo. Bovino ya fue desplazado del lugar por Donald Trump. Fue reemplazado por el zar de las fronteras, así se lo llama, a un tal Hoffman, que es el que está encabezando ahora los operativos. Pero hay todo un estado de conmoción muy grande que ha generado el repudio, marchas, movilizaciones en Washington, en Nueva York, en Chicago, propiamente en Minneapolis, por cierto, en Phoenix, en San Francisco, en fin, mucha gente que está saliendo con 2 vectores. Hay marchas que se llaman No King, como diciendo que Trump está gobernando como un rey, y otras contra el ICE. Todavía nos están juntando estos 2 movimientos que son distintos, ¿no? Como movimientos sociales, algunos son más antitrampistas en general y otros específicamente putean contra esta represión que ha generado una serie de debates impresionantes en Estados Unidos, la posibilidad de un golpe de Estado, la posibilidad de una guerra civil, la posibilidad de un estado de conmoción. Perdón. Sí. ¿Es verdad que la ICE está enfrentada también con los organismos de seguridad locales, es decir, con las policías locales, con todo? Bueno, son fuerzas puede haber federales. En algún momento una situación muy tensa, sí, ¿no? Porque los dos están armados. Sí, pues son tropas federales que no son bienvenidas cuando van a distintos estados a hacer su tarea, ¿no? Hay una nota muy buena que escribió ayer en Tiempo Argentino Pablo Pozzi. Pablo Pozzi fue mi viejo profesor de la Cátedra de Historia de Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, un gran conocedor de Estados Unidos, donde él dice que de fondo, y abro un paréntesis, porque si uno mira la cantidad de deportaciones que está haciendo Donald Trump, son menos que que hizo Obama, Biden. El tema es que lo hace con una espectacularidad, una grosería y un grado de xenofobia, y sobre todo vulnerando la participación de jueces, por ejemplo, cosa que Biden y los demás hacían.
Y lo que plantea Pozzi entonces, que lo que está de fondo no es que haya cambiado mucho la política migratoria de Estados Unidos, sino que estaría creando condiciones, Trump, para un lugar, una situación de caos en el escenario estadounidense, para evitar posiblemente las elecciones próximas que vienen a mitad de término a fin de este año y quizás las presidenciales de 2027. Esa es la gravedad, ¿no? Estados Unidos siempre se vanaglorió de que tiene la mejor democracia del mundo, etcétera, etcétera, y hoy está en riesgo la propia institución. La forma en que reprimen estos muchachos no está escrita en ningún lado. Hay un manual que escribió esta persona que mencioné, que es Todd Lyons, que es el director del ICE, que no se conoce. Son normas que se le dan a los represores en forma oral para que no quede registro. Ellos hacen obediencia debida, otra similitud con una especie de terrorismo de Estado. Y eso es lo que está viviendo Estados Unidos, y están desesperados mucha gente porque se les está viniendo abajo un sostén muy fuerte que tiene Estados Unidos, que es el respeto a la ley, la supuesta democracia que funciona, el equilibrio de poderes, el balance de poderes. Se está yendo todo al diablo, y lo que plantea Pablo Pozzi es que es adrede para generar una situación de caos que le dé herramienta a Trump para suspender eventualmente algún proceso electoral. Los ingenieros del caos. Bueno, exactamente. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque está yendo horrible en las elecciones. Ayer perdió en Texas, si bien es una elección local, en Texas el Partido Republicano no perdía hace más de 30 años. Similar a lo que pasó en Miami a fin de año. ¿Se acuerdan? En los últimos programas hablábamos de que Miami, que también hacía 30 años que ganaba la alcaldía la derecha, la perdió. Sabemos lo que pasó en Nueva Jersey, en Nueva York, en California, en varios estados, en Virginia y en otros que están perdiendo. Y Trump está perdiendo todas las elecciones. Y en noviembre son las de medio término. Y 2 años después, si pierde la de medio término y queda lo que llaman pato rengo, Trump no tiene reelección posible porque él ya fue presidente 2 veces y eso lo marca como límite la Constitución estadounidense. Así que la situación es realmente muy, muy grave, con una expresión o posibilidad de expresión de ruptura interna muy fuerte en los Estados Unidos. En medio de todo esto, lo mismo que hace internamente lo hace hacia afuera, digamos. Obviamente, ¿no? Obviamente. En general, bueno, eso también uno puede decir que cuando hay una crisis de semejante magnitud, muchos presidentes prefieren, digamos, hacer una aventura externa o alguna cosa internacional para agitar la cuestión interna. Lo que pasa es que Estados Unidos sí tiene capacidad de destrucción muy fuerte a nivel exterior, ¿no? Más tarde, bueno, la demostración con Venezuela, estábamos fuera del aire. De Venezuela, quizá lo que está amenazando ahora Cuba, lo podemos dejar para dentro de un ratito, pero ese es un poco el marco político en el que vive Estados Unidos, en una situación que no, la verdad que es inédita en el año que justamente va a cumplir un aniversario de 200 años la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Y un año de mundial que se organiza en Estados Unidos, que es un evento que empieza a generar dudas también, ¿no? Claro. La propia FIFA está preocupada. Digamos, el clima social es muy, muy, muy difícil y muy delicado en la Estados FIFA Unidos. No está preocupada, los que están preocupados son otros. No, yo diría la FIFA. A Infantino le importa un comino. Bueno, sí, pero se le llega a complicar esa organización y, digamos... Lo acaba de condecorar a Trump como el titán de la paz. Acaba de condecorar Infantino. No, pero más allá de lo que piense Infantino, la circunstancia es es que hay muchas federaciones, las europeas fundamentalmente, que están preocupadas. Claro. Infantino no le importa. Infantino y luego el público va a pensarlo 2 veces si viaja. No creo que esté en riesgo. El jugador del mundial se va a jugar igual, pase lo que pase. Bueno, salvo que haya una guerra, digamos, pero bueno, una guerra mundial que no me extraña. Bueno, la seguimos en un ratito. Va para largo. Primer panorama de regreso de que vuelvan de Néstor, me da la sensación, si vos tenés que contar la historia del momento social, del momento, es la historia de lo que está pasando con Estados Unidos en su retroceso como potencia, ¿no? El momento geopolítico, para cualquier análisis de política local, si bien siempre fue así, en este momento, por donde le entras al mundo hoy, estés parado en el lugar del mundo donde estés parado, le entras por acá. A ver qué está pasando en este plano. 5:24. 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ya está en línea Alejandro Barrios, es economista, docente universitario, fue subsecretario de Comercio Exterior,
Fue presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y director de esta misma comisión entre el 2011 y 2019 en distintos periodos, pero desde 2007 al 2019 en varias funciones. Tuvo un paso por el INDEC. Antes de saludarlo a Alejandro Barrios, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló hoy temprano por la mañana con Feynman. Y luego, evidentemente, la necesidad de volver a hablar en la misma jornada durante la tarde, hace un rato nada más, con Jonathan Viale. Y entre otras cosas, le preguntaron por la renuncia de Marco Labaña, que genera realmente mucha preocupación en general, en lo económico, en lo político, en los mercados también. ¿A quién le habla Caputo? Hay que pensar, ¿no? Está saliendo a aclarar qué cosas para quién. El ministro de Economía, y sobre la renuncia de Labaña dijo esto. Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Claro, entonces ¿Y cuándo lo cambian entonces? Vamos a mantenerlo, como decimos, hasta el que el proceso de desinflación esté ¿No hay consolidado. una fecha para cambiarlo? Varios meses va a seguir como está. No, sí, por ahora, Okay. por ahora sí. O sea, para entenderlo, la diferencia entre el presidente y Marco Labaña era la fecha del cambio de medición. Bueno, ahí estaba, insisto, el ministro de Economía casi confesando, digamos, un poco las razones de la renuncia de Labaña, o por lo menos de lo que terminó con la titularidad al frente del INDEC. Está Alejandro Barrios, como les decíamos, y lo saludamos ahora sí. Alejandro, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos en la 530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Bien? Gracias, Alejandro, por atendernos. Somos parte de la comunidad de la escuela de nuestros hijos. Ah, no me digas, ¿sos de la Marechal? Soy de la Marechal. Te veo cuando llevas a los pibes. Ah, mirá qué bien. Bueno, la próxima nos saludamos ya a conciencia, entonces. Qué grande. Bueno, eso dice todo, ¿no? Manos en el fuego por la comunidad de la Marechal. Muy bien. Tal cual. Bueno, a ver, Alejandro, la verdad podríamos preguntarte en términos generales, con tu experiencia y tu recorrido, ¿cómo estás viendo la renuncia de Marco Labaña? Pero quizás es interesante partir con este insumo, con la interpretación o con la lectura o con lo que cuenta el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la renuncia de Labaña. Y Caputo, una vez más, miente como nos tiene acostumbrado, ¿no? Porque Marco Labaña ya había dicho en el 2024 que ya estaba disponible la nueva metodología. Sí. Es más, la nueva metodología la está aplicando la ciudad hace 2 años. Pablo, cuando se hizo la encuesta de gasto de los hogares 2017-2018, los resultados de esa encuesta se les facilitó a todas las provincias para que todas las provincias actualizaran la canasta 2004-2005 para que el nuevo IPC nacional, que tiene que ponderar los índices de las 5 regiones, tuvieran una misma metodología. Ahora, como viene un gobierno que va a hacer un cambio muy importante en los precios relativos a favor de los servicios que están regulados por el Estado, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional fue parar con esa metodología. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos consideren que de mes a mes no va a seguir aumentando la luz, el teléfono, la prepaga. Entonces, cuando las variaciones sean 0 de esos servicios regulados, ahí lo van a implementar. Una hipocresía total, porque ya está disponible eso. Argentina ha pecado en el pasado de demorar las actualizaciones de las metodologías. Por ejemplo, nosotros estuvimos calculando el PBI del 2011 con los precios del 93. Claro. Porque nunca pudimos consolidar el censo económico 2004. Bueno, venimos con un retraso en la prolijidad estadística. Este nuevo hecho pone un manto de duda sobre el trabajo técnico del INDEC, que yo no tengo ninguna duda sobre el trabajo técnico de los compañeros y las compañeras que trabajan en el INDEC.
¿Y cuál es la duda, decís vos? Y que es una duda que el propio Lavagna dijo el año pasado, en el 2024, el año pasado el 2025, en el 2024 dijo que ya estaba listo, que en septiembre la implementaba. Pero espera, recién podemos volver a escuchar con Alejandro lo de Caputo, porque Caputo dice muy claramente que con Milei estaban esperando el proceso de desinflación, es decir, que no haya inflación para hacer la actualización. Casi que lo confiesa, y está eligiendo el momento político para hacerlo. A ver, lo escuchamos de vuelta. Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Ahí está lo que dice Caputo. Alejandro dice, bueno, vamos a esperar cuando no nos moleste el nuevo indicador. Claro, pero es una barbaridad lo que está diciendo. Está diciendo, bueno, cuando la recesión se consolide, cuando los hogares no tengan un peso para comprar alimentos, cuando los hogares no tengan un peso para pagar la luz, bueno, que todo va a ser una estabilidad, onda cementerio. Ahí vamos a actualizar la canasta. Pero eso es, perdóname, al pedo dijo un pelado y encontró un peine. Porque si las variaciones de precio van a ser cero, bueno, sí, obvio, el IPC va a tender a cero. Pero lo que pretende hacer el INDEC es reflejar la realidad de la movilidad de precio. Claro. No el momento oportuno para que Milei pueda seguir facturándole al pueblo argentino que él es el dueño de la estabilidad. O lo planteo al revés y lo abro a la mesa también. Estoy con Néstor Restivo, Luis Pagíniger y con Mariano Hamilton. Si esto lo hubiera dicho un gobierno de otras características, que aguantaba una medición más fiel para tratar de esperar el momento en que los números le cierren, es un escándalo. Lo dice porque puede Caputo también, ¿no? ¿Alejandro? Sí, tal cual. Porque tiene una impunidad la derecha en este país que es brutal. ¿Se imaginan si pero eso es retórico lo que vos decís, más bien? ¿Por qué? Y porque sería un escándalo, digo. Sí, es una pregunta retórica, es una respuesta que es más que obvia. Si esto lo hubiera hecho pensar, ¿cuánto tiempo estuvimos discutiendo? 10 años después del INDEC de Moreno. Por las razones que fueran, digamos, pero fueron 10 años. Estaba Patricia Burri poniendo un cartelito en diputado que decía 1,7, esa era la inflación, y era un escándalo. Y estos chabones hoy tienen 3 y dicen que le vencieron la inflación. Alejandro, todo es una joda en este país. Más allá de la opinión pública, de lo que signifique, de lo que impacte o no, en términos de mirada económica, los agentes económicos que observan esto que está pasando con el INDEC, ¿puede haber algún impacto? ¿Puede haber algún ruido ahí? ¿Qué crees? Sí, porque hay un montón de deuda que ajusta por inflación. Entonces no es lo mismo una deuda ajustada por inflación según la metodología 2017-2018 que la ajustada según 2004-2005. Da 11 puntos menos en el periodo de Milei. Claro. Después hay bonos que también ajustan por variación del Producto Interno. Entonces, si vos estás dividiendo un producto nominal por un índice de precio bajo, no es lo mismo que dividirlo por un índice de precio alto como está dando en los últimos meses el de la ciudad. Claro. Tiene impactos económicos, tiene impacto en las cotizaciones de esa deuda en los mercados secundarios, tiene impacto. El asunto, Pablo, para los oyentes, porque yo soy oyente del programa, el asunto también hay que decirle a los oyentes que lo que estamos modernizando es del 2017-2018, o sea, ya está viejo de vuelta. Sí, entiendo. Las recomendaciones internacionales dicen que las bases hay que cambiarlas como mucho cada 10 años. Claro. Nosotros hace 20 años que estamos utilizando la del 2004. Alejandro, Néstor te saluda. Se está diciendo que Pedro Lines va a ser el nuevo titular del INDEC. ¿Sabés algo de él? Contarnos un poquito quién es, su perfil, si es que lo conoces. No lo conozco, no. Es un no lo conozco como para dar una opinión. Sí, hizo una maestría en el SEMA, una usina muy neoliberal. Fue funcionario de varios gobiernos, fue técnico.
E inclusive, por lo que leo, fue asesor del gobierno del Reino de Qatar, o sea, Bueno. en alguna época de su carrera. Y hasta donde entiendo, era el hombre de Caputo dentro del INDEC frenando la implementación del nuevo esquema estadístico, digamos. Pero bueno. Pablo, sí. Los índices están listos hasta para tirarlos para atrás. Yo trabajé 10 años en el índice de precio de comercio exterior del INDEC. Sí. Cuando se hace un cambio por recomendación internacional, en general vienen Naciones Unidas y sus técnicos a asesorarnos, cuando se cambia una metodología, esa metodología se la tira para atrás para que cuando salga la publicación, los usuarios calificados de la información pública puedan hacer una serie temporal larga. O sea, estas ponderaciones que supuestamente van a actualizar ahora, se podrían haber hecho hace mucho tiempo. Es muy buena la No definición. la hicieron por esta voluntad política de Caputo, que él sabía que iba a corregir los precios de los servicios, y ahora, como le están aumentando alimentos más que servicios, lo que está diciendo es, yo voy a esperar que la recesión haga estragos en el consumo popular, que los precios dejen de aumentar, y ahí recién voy a cambiar la metodología. Sí, es tan claro que sorprende, digamos, ¿no? Me gustó mucho la definición. La nueva metodología ya está lista hasta para echarla para atrás. Es muy buena. Refleja muy bien el Pero atraso. claro, porque vos una vez que tenés las variaciones de los productos, le aplicás las ponderaciones nuevas y la podés tirar para atrás a la serie y decir cuánto hubiese sido la inflación de Milei, midiendo como corresponde desde el 10 de diciembre del 2023 hasta la actualidad. Claro. Bueno, eso he leído que hay un cálculo hecho que creo que le da como 40-50% más. Hubiese sido la inflación midiendo, como vos decís, Alejandro, desde que asumió Milei hasta hoy. Porque una da 240%, algo así, estoy diciendo números muy grosos, y la otra hubiese dado como 290%. Y la caída de los ingresos reales o el poder de compra de los ingresos de los hogares sería muy superior. Claro. Sí. Por eso ahí se explica la caída del consumo y el estancamiento de las ventas. Pablo, yo no sé si vos andás por la Paternal, pero los negocios se están cerrando mucho en Avenida Gaona. Ajá. Hay una caída descomunal del consumo. Sí, que está registrado, por otra parte. Alejandro, gracias por la charla. Muy claro. Un gran abrazo. Dale. Y nos cruzamos en la Marechal. Dale. Abrazo grande. Alejandro Barrios, economista, docente, fue subsecretario de Comercio Exterior entre el 2019 y el 21 y trabajó en el INDEC, cumplió algunas funciones allí también. Les dijimos, tenemos ganas de escuchar opiniones que nos importan, que son referentes para nosotros. Ahí está Hernán Lecher, que como también les decíamos, desde el CEPA viene siguiendo hace mucho tiempo, un par de años les diría yo, todas las idas y vueltas respecto de la modificación de la metodología. Hernán, querido, ¿cómo te va? Gran abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Hernán? Cuando pautamos la charla, todavía no había hablado Caputo y no había dicho que efectivamente estaban esperando que la desaveniencia con Marco Labaña era que Marco Labaña lo quería modificar ahora y que ellos están esperando que termine el proceso de desinflación con Milei y que por eso la renuncia, que es una confesión, ¿no? Sí, de hecho cuando hablamos efectivamente especulábamos justamente con este hecho, porque, a ver, hay que entender lo siguiente. Hoy más de uno me preguntó, ¿te sorprendió la renuncia de Labaña? Sí, les decía antes de conocer lo que dijo Caputo hace un ratito, pero ¿por qué? Porque vos hacías el cálculo, nosotros publicamos un informe hace muy poquitito y de hecho efectivamente como decías lo venimos siguiendo hace 2 años, vos decías la controversia de no haber actualizado, derivada de no haber actualizado los ponderadores y que ocultó 11 puntos de inflación y los metió debajo de la alfombra, con la aplicación de la nueva metodología no se corregía para atrás. Es decir, cuando yo aplico la metodología es de ahí para adelante, sí. Con lo cual la trampa quedaba detrás del hecho consumado. Entiendo. Entonces uno dice, ¿y por qué entonces Labaña se va?
No, me preguntaba al mediodía, Sí. ¿por qué se va cuando renunció? ¿Por qué se va? No tiene sentido si el trabajo suyo ya lo hizo. Ahora quédate. Bueno, era mucho más grave de lo que imaginábamos y es algo que estoy buscando cuando lo dije, pero fue hace como un año básicamente, porque no, debe haber sido con el acuerdo con el fondo. Cuando el fondo en abril le escribe y le dice, che, tenés que corregirlo desde diciembre. Y yo decía, ojo, porque el gobierno tiene un problema en diciembre, que es, y de acá a las elecciones, desde abril de ese momento a las elecciones, quiere tener congeladas las tarifas, que es lo que venía haciendo, para tratar de llegar de mejor forma a la elección. Después tiene que, o te clava un salto fenomenal en noviembre, cosa que podía hacer, o en noviembre-diciembre, para poder aplicar la nueva metodología. Bueno, de hecho, lo que sucede es que, como están quitando subsidios y van a pegar un salto nuevamente en las tarifas, necesitan patear para adelante la aplicación de los nuevos ponderadores, porque quieren seguir metiendo debajo de la alfombra un poco más de inflación. Yo dije 11 puntos, bueno, lo van a llevar a 15, a 16, a 17, Claro. y con eso seguir sosteniendo este relato de que el poder adquisitivo no cae. Recién lo escuchaba Ale Barrio, que el consumo sigue creciendo, dice Milei, ¿no? Una cosa muy insólita, que la pobreza cae, todos los argumentos que sostiene el gobierno para sostener un relato que no resiste, o resiste bajo esta premisa de que los indicadores, yo hago un poco la analogía, les pusiste un arma en la cabeza para que digan lo que vos querés que digan, ¿no? Sí, recién decíamos qué hubiera pasado si estas mismas declaraciones de Caputo las hacía un gobierno de otras características, digamos, ¿no? Que confiesa que están esperando que la crisis golpee tan fuerte que haya todavía menos consumo para ese indicador de cementerio, ¿no? Esa paz de los cementerios en términos de indicador de precios. Sería un escándalo de proporciones en otro contexto. Ahora, aún así, el gobierno tampoco quiere mostrar otro índice, aún en este momento de tanta hegemonía, hasta simbólica, si querés, Hernán. Bueno, evidentemente, a mí igual me sigue pareciendo un error gravísimo, político. Creo que se equivocaron. ¿Por qué? Porque el mote de truchadores de estadísticas no se lo saca nadie más. Y en algún momento lo van a agarpar. Y creo, ¿sabes por qué? Porque además, cuando vos medías ahora una consulta, hacías una encuesta con la gente no le cree al INDEC. Y vos fuiste y le dijiste, sí, ¿saben qué? Sí, efectivamente es verdad, nosotros metíamos mano, claro, y echamos al titular del INDEC, porque al presidente, escucha bien, al presidente y al ministro de Economía nos parecía que había que hacer otra cosa. Sí, Pero ¿quién define el IPC? Es muy fuerte. Tengo la misma pregunta que le hacía recién Alejandro Barrios. En el mundo de los mercados, en los agentes económicos que están observando estos datos de confiabilidad, de expectativa, etcétera, etcétera, ¿esto pega o pasa inadvertido? No, pega. De hecho, no lo quiero exagerar, porque hay otros indicadores para medir. A ver, si yo quiero medir que si gano o no gano plata, tengo otras formas. No me preocupa tanto si la inflación sí o si la inflación no, si el margen, si el carry trade funciona, dale, funciona. De hecho, el carry trade ni siquiera necesita de la inflación, compara la tasa contra el tipo de cambio. No, pero me refería concretamente a la debilidad institucional. ¿A la qué? A la debilidad institucional en la que te mete. Sí, por eso, pero a ver, este es un gobierno que no tuvo presupuesto 2 años por decisión propia. Tienes razón. Sí, yo no le veo demasiada gravedad. Yo soy un inversor y veo esto y sí, un poco me preocupa, pero no tanto, esa es un poco la cuestión. Pero además, y lo digo y lo ilustro con lo siguiente, en abril hay un párrafo en el acuerdo con el fondo. El fondo les dice, chicos, se nota mucho. Artículo no sé cuánto, fíjense, porque se nota mucho, no pueden usar la ENGO 2004-2005, actualícenla, tienen la 17-18, porfis, háganlo en diciembre. Claro. Eso dice. Y después en el acuerdo, en la actualización de julio, en la revisión, el fondo se los vuelve a decir, 2 veces se los dice. Por eso el gobierno lo tenía agendado en diciembre.
Y por eso Marco Labaña lo quería aplicar, porque es el acuerdo con el fondo, no es arbitrario. Caputo lo plantea como si Labaña le agarró un capricho en diciembre. No es capricho, lo dice el fondo, Claro. además de que era un escándalo después de 2 años. Es decir, el tipo se había bancado esconder bajo la alfombra 11 puntos de inflación. Imagínate lo que viene para adelante si el tipo dijo, mejor me voy ahora. Claro. Si ya había aceptado hacer el laburo sucio, claro. Imaginémonos de que cómo es esto, ¿no? Es como decir, pasó Labaña y dijo, no, lo que me están pidiendo es un montón. Claro. Hernán, ¿tenés un minuto? Quiero hacerte otras preguntas sobre definiciones que dejó Caputo. Hoy habló temprano a la mañana, después salió otra vez con Jonathan Viale, un poco para acomodar todo lo de Labaña, pero habló sobre esta maniobra para pagarle al Fondo Monetario a través de un giro que provino de Estados Unidos. Una cosita, una reflexión, solo pensándolo ahora. Sí. Lo de Labaña lo sorprendió. No lo tenían previsto. Ah, bueno, está bien, es importante ese dato. Me da la impresión que no lo tenían previsto. Bien. Bueno, sobre esa operación con Estados Unidos dijo, es una operación común, no hay ningún préstamo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay que entender ahí en esa compra de DEC, de derechos especiales? Hice un largo tuit explicando qué sucedió, porque en realidad, si nos atenemos a lo que dijo Caputo hoy, que es lo más sencillo, uno dice, a ver, ¿qué dijo Caputo? Dijo, nosotros tenemos que pagarle los intereses al Fondo Monetario, no se pueden, a veces se pueden pagar el último día del mes, pero en este caso no, así que mañana tienen que garpar. Sí. Bueno, perfecto. ¿Y cómo le pago? Y le tengo que pagar DEG. DEG es la moneda del Fondo Monetario. Sí. Y no tengo DEG. Bueno, ¿qué hago? Y los compro. ¿Con qué los compro? Y con dólares. Entonces agarró el Banco Central. En realidad, el Banco Central le vendió los dólares al Tesoro. El Tesoro le dio pesos. El Tesoro agarró los dólares, le compró a Estados Unidos DEG y le pagó al fondo. La verdad que ahí es que le haya... O sea, le compraste DEG contra dólares. ¿A quién le importa, diría? ¿Se entiende? Caputo hoy salió a decir, chicos, a nadie le importa eso. Ahora, lo llamativo es, cuando sucedió, yo dije, porque todo el día de ayer estuvimos debatiendo esto con algunos compañeros, y si era uso del swap, y si no era el uso del swap, y cómo era la cosa, y mientras nosotros discutíamos, Caputo no dijo nada. Si era esta huevada que dijo hoy, ¿por qué no lo dijo ayer y listo? ¿Y entonces qué Bueno, sospechás? porque evidentemente el gobierno sí especuló con pagar con el swap. ¿Y por qué querías pagar con el swap? Porque el problema de lo que hicieron hoy no es que Estados Unidos te vendió DEC contra dólares. El problema es que cuando vos le vendiste los dólares al Tesoro contra pesos, tenés menos reservas brutas. Este es el problema. Y el gobierno quería ocultar esto por una razón. Porque cuando el Fondo Monetario le apruebe la revisión, escandalosamente, ahora a mediados de febrero, le va a dar $1.000 millones que le debía, medio entrecomillados, del año pasado. Se había comprometido a darle 15, le dio 14, faltan 1.000. Bueno, se los va a dar ahora. Entonces los tipos decían, che, si nos va a dar 1.000, nosotros hacemos un puentecito con el swap y nunca caen las reservas brutas. ¿Se entiende? Sí. Yo usaba el swap, entonces el Estados Unidos me inyectaba 1.000 millones, entonces quedaban los 1.000 millones ahí y pagaba sin que se modificaran las reservas brutas. Cuando venía lo del Fondo Monetario se la devolvía, anulaba el swap y se acabó la cuestión. Entonces nunca caían las reservas brutas. Y hacías un puente de 15 días hasta que te lo diera el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy seguro que lo llamaron a Bessent y Bessent le dijo, ni en pedo. En este quilombo que tenemos con los de EPSI, estamos en shutdown, ya los demócratas la otra vez me hicieron quilombo y quieren que yo explique qué hago con el fondo bendito el ESF, no se lo voy a dar, chicos. Pero que lo intentaron. Por eso algunos medios, y no es solo Clarín, hay varios medios especializados en cuestiones financieras que lo tuitearon y lo escribieron, así que no es una operación de Mañeto, que uno podía pensarlo y puede ser, pero no. Evidentemente de las usinas del gobierno salió la versión de que querían hacer eso. Por eso trascendió.
Después recogieron el planillo y dijeron, no, nunca quisimos hacer nada, no, como si no hubiese pasado nada. Pero tenía una explicación detrás. Otra vez, igual que con salir a decir esto del INDEC así tan a viva voz, tan literal, tan porno, si me permitís, lo hacen porque pueden, ¿no? Porque no evidentemente pagan poco costo, por lo menos por ahora. Hernán, gracias, amigo, un abrazo grande y nos vemos pronto. Un abrazo grande para ustedes. Hernán Lecher mencionó lo de Mañeto. No vamos a poder discutir todo lo que no discutimos en enero. No, claro. Pero mencionaba a Mañeto como si fuera una operación de Mañeto contra el gobierno, y todavía tenemos en el andar esa discusión de la conducción del poder económico, ¿no? Don Chatarrín, Mañeto, Bulgeroni, Galperín, lo que nos espera para esta semanita. Tengo un chimento de eso. A ver. ¿De Don Chatarrín? No, tengo un chimentito de un par de empresarios que conversé. Todos están muy disconformes con la política económica que está llevando adelante el gobierno de Milei, pero ¿qué están esperando para poder romper las espadas y terminar con esto y empezar a soltarle el brazo a Milei? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Lo que va a ocurrir ahora en estas 2 o 3 semanas, la reforma laboral. Una vez que sale la reforma laboral, se acabó Milei. Bueno, me parece es interesante la mirada. No, me dijeron 2 tipos. No sé si se puede, distintos lugares. Si lo resuelven tan fácil, porque hay una discusión pero lo que dicen es vamos a plantarnos, digamos. Vamos a jugar más fuerte. Vamos a jugar fuerte, digamos. Pará, no nos puede tocar el culo todo el tiempo. Está bien. Y nosotros sí. Ahora, no me quiero meter ahora en este tema. Todavía quiero que repasemos con Luispa lo que viene en las extraordinarias. Algo más de Néstor y de Mariano si entra, pero hay algo que es cierto. Cuando vos ves toda la dinámica con Techín y cuando te das cuenta que los tipos cazaban en el zoológico, ¿cuándo vuelve un Estado presente a proteger a la industria nacional? La sociedad debería acompañar la limitación. ¿Cuándo? Bueno, va a ocurrir, eventualmente va a ocurrir. Pero tenés que volver a la carga, muchachos, no pueden cobrar lo que se les canta. Hoy me parece eventualmente va a ocurrir, hay que hacer que ocurra. Sí. ¿No? Es aquello del destino que dijiste antes, ¿no? Igual acá, volvamos a citar a Terminator. La operación es fantástica, porque en realidad es negar al Estado para usar el Estado para beneficiar a los amigos. Claro, esto es lo que hace Milei. Claro. Y lo que hacen los empresarios juegan ese juego. Juegan ese juego. Cada cual que le conviene en cada momento. Negamos el Estado, pero lo usamos cuando necesitamos. 5:52. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail
a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Lamentamos siempre interrumpir tan rápido las canciones que elige Luis Palo Geriger para pasar en este programa, pero estamos un poquito sobrecargados y acostumbrándonos otra vez al manejo del tiempo del programa. De las extraordinarias, mañana. Mañana, algunas claves. Mañana una reunión muy importante entre Patricia Bullrich y el sector dialoguista, fundamentalmente radicales, pero no únicamente. Allí van a terminar de negociar, de acordar algunas cuestiones y probablemente esté más clara la fecha para el tratamiento en el Senado de la reforma a la ley laboral. De eso estamos hablando fundamentalmente, aunque recordemos también, está el nuevo régimen penal juvenil en danza. Esto tiene que ver con la baja de imputabilidad. Estamos hablando de los menores de hasta 13 años o de 13 años para arriba. Los menores de 4 años. Sí, en cualquier momento se viene. Y la reforma a la ley de glaciares. Todo este paquete es lo que está en juego. Y la posición de los gobernadores, algunos peronistas y otros no, que tienen varios cuestionamientos a la ley de reforma laboral. Todo eso se está discutiendo en esta semana y bueno, tiene que ver con si finalmente el gobierno logra aprobarla o no, en esta vuelta por lo menos. Unos párrafos también, mañana lo profundizamos esto por supuesto, quería yo también detenerme en la posición de las centrales de trabajadores, todo esto mañana lo vamos a charlar. Déjame decir alguna cosa en relación a los incendios en la Patagonia, porque la situación desde ya que es muy preocupante, viene siendo muy preocupante, pero en este fin de semana pasó algo además que complica aún más la situación, y es que hubo una tormenta eléctrica sin lluvias, pero con rayos, que cayeron en diversos lugares, Parque Nacional Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo, que avivaron aún más los fuegos e incluso encendieron otros focos. Como reacción, podríamos decir, muy tardía, el Gobierno Nacional emitió de apuro el famoso decreto, el 73 del 2026, con 6 artículos que no dicen absolutamente nada, no tienen asignaciones específicas, tampoco objetivos precisos, con lo cual no hay una respuesta concreta de parte del Gobierno Nacional. En Chubut, solo en Chubut, los incendios en lo que va de la temporada 2025-2026 ya se morfaron 50.000 hectáreas.
en general. Tengo el desglose, nos llevaría mucho tiempo, pero estamos hablando de alrededor de 2 veces y media la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Es mucho ante un gobierno nacional prácticamente, no quiero ser absoluto, prácticamente expectante con lo que pasa en todo esto. Y hoy por hoy, mucha preocupación en la ciudad de Esquel, también en Chubut, y en Cholila, que ven cómo el fuego se va acercando. Son 2 núcleos muy urbanos, no núcleos urbanos, son 2 núcleos muy urbanos que están viendo cómo el fuego se acerca. Me contaron la situación de Cholila puntualmente, me contaban cosas del fin de semana, pero también hay mucha preocupación porque hay movilizaciones que se dispersan. Unas movilizaciones convocadas por, si no me equivoco, universidades, ¿puede ser? Bueno, hubo varias movilizaciones, sí. Pero otras convocadas por la población civil, si querés, que tiene mucho tiempo ya de convocatoria sobre estos temas y que se pisan entre sí o no se hacen al mismo tiempo. Mucho enojo en general con varios gobiernos, no solamente con este, pero bueno, está claramente ahora respecto a lo que pasa con Milei, es obsceno. Bueno, lo hablaremos en estos días también. Lamentablemente sí. Bueno, nos estamos yendo. Queda para mañana todo el capítulo. Digamos, lo que estaba contando Estados Unidos, cómo impacta esa crisis de Estados Unidos en el despliegue norteamericano sobre nuestra región y particularmente con la preocupación que ha habido ahora con Cuba, ¿no? Bien. Así que mañana vamos a hablar del tema. Bueno, nos vamos, primer episodio de Que Vuelvan las Ideas, temporada 2026. Mañana nos encontramos a las 4 de la tarde, quédense en la 530. Abrazo, Marian. Abrazo. Chau, Néstor. Hasta mañana. Abrazo grande, Luispa. Nos vemos mañana. Y a toda la banda. Hermoso estar de vuelta. Chau.